Aquí comienza nuestra transmisión. Familia del Rey desde casa, un tiempo de bendición y edificación espiritual con los pastores Rodrigo Yepes y María Elena Cortés. Toma tu Biblia y tu libreta de apuntes. Bienvenidos. Únete a la obra de Dios donando para el ministerio. Sigue los siguientes pasos. Realiza tu donación a la cuenta de ahorros Da Vivienda, número 462-9000-48796, a nombre de la Iglesia Cristiana Familia del Rey. NIT 900-693-679-8. Luego envíanos un correo electrónico a admonfamiliadelrey@gmail.com junto con tus datos, concepto y valor de tu donación, adjuntando el comprobante de la transacción. La vida espiritual consiste en amar y ayudar a los necesitados. Gracias por ser parte de la solución. Unidos hacemos más. Bueno, muy buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a esta reunión de Iglesia Familia del Rey. Qué gusto que hoy nos puedas acompañar, que puedas compartir con nosotros. En la tarde de hoy vamos a compartir un tema relacionado con el aguijón en la carne. El aguijón en la carne es una palabra que Pablo menciona en algunas de sus cartas y hoy específicamente nos vamos a referir a 2 de Corintios del 1 al 10. Y la primera pregunta que debemos hacernos en esta tarde es: ¿qué es un aguijón? Un aguijón, según el diccionario, es un órgano punzante que inocula veneno. Está en el abdomen de algunos arácnidos, como son los escorpiones, o de algunos insectos, como son las avispas. Pero también hay unos aguijones que transmiten electricidad a través de algunos animales. Y pareciera entonces que el aguijón fuera algo malo, algo negativo para la vida. Sin embargo, debemos mirar en el contexto bíblico lo que significa el aguijón y específicamente cuál es el mensaje que hoy Pablo nos trae en relación con el aguijón. Y resulta que en la Biblia el aguijón tiene dos connotaciones. La primera, como ese punzón negativo, que es equivalente a una epidemia, a un ataque, pero también el aguijón en Eclesiastés 12:11 dice así la palabra del Señor: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos afirmados son de los maestros las congregaciones, las palabras dadas por el pastor. Y aquí el aguijón tiene un aspecto positivo, porque es esa energía, ese corrientazo que nos transmite para que reaccionemos y hagamos lo bueno. Entonces, ya con este preámbulo vamos a orar. Señor, en esta tarde ponemos en tus manos esta enseñanza para que lo que Pablo nos habla acerca del aguijón quede grabado en nuestros corazones, nos transforme y nos convierta en la persona que tú quieres que seamos. Amén, amén. Muy bien. Entonces, les decía que esta palabra del aguijón la trae Pablo en la 2 carta a los Corintios. Y una recomendación que queremos hacerles es, cada vez que leamos en la palabra, tratemos de hacer un estudio de quién es su autor. ¿Qué época de la humanidad se está viviendo? ¿Cuál era el ambiente que rodeaba la circunstancia y el mensaje que quiere transmitir el Señor?
Entonces hoy vamos a hablar de Pablo, vamos a hablar de Corinto, vamos a hablar de la iglesia de Corintios y vamos a hablar del mensaje que nos transmite Pablo. Entonces, sin más preámbulos, sigamos adelante. ¿Quién era Pablo? Pues Pablo era un ciudadano romano. Él tenía la ciudadanía romana y eso hacía que a él se le aplicara el derecho romano. En esa época, mis queridos hermanos, durante la época en que el Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra y el tiempo después, que es aquel en el cual nos habla Pablo, el imperio dominante de la época era el imperio romano. Y el imperio romano tenía la ley romana aplicable a sus ciudadanos romanos. Y eso significaba que, como ustedes lo han oído en la televisión, el romano no podía ser condenado sin haber sido oído y vencido en un juicio justo en el cual hubiera podido ejercitar su derecho a la legítima defensa, haber presentado sus pruebas y controvertir las que se hubieran presentado contra él. Ustedes dirán, pero ¿para qué mencionamos esto? Esto es muy importante porque es por ese derecho romano que Pablo termina predicando en Roma ante las autoridades máximas del Imperio Romano y de esta manera el Evangelio llega de manera poderosa. Entonces ese era nuestro Pablo. También dice la palabra que era fariseo de fariseos, judío, hebreo, y que formaba parte del estamento judío de aquella época. ¿Quiénes eran? Los escribas, fariseos, maestros de la ley, sumo sacerdote. Ese era el contexto social, económico, político en el cual se movía Pablo. Y eso hacía que, formando parte de este grupo, él perseguía a todos los que se convertían al Señor Jesucristo y tenía cartas y entraba a las iglesias, a las sinagogas y los tomaba, los llevaba preso y realmente les hacía la vida imposible. Pero ese mismo Pablo, un día, como tú y como yo, tuvo un encuentro personal con Jesús. Y fíjate que no es necesario haber habitado en la misma época de Jesús. Lo importante es que ayer, hoy y siempre vamos a poder caminar con Jesús. Y este Pablo en una tarde va hacia camino de Damasco tal vez, y allí tiene ese encuentro personal con Jesús y él recibe unas escamas, dura 3 días, no come ni bebe, es ministrado por el Espíritu Santo y se convierte. Y lo que hace al convertirse es ir a predicar la palabra del Señor. Y para los que se habían convertido era terrorífico compartir con Pablo, pero con el curso de los días se ve que la conversión ha sido auténtica. Y entonces ese Pablo pasa de ser un persecutor de la iglesia del Señor al más defensor a ultranza que había, y tiene que sufrir toda clase de vituperios, de amenazas, de descolgadas en canasto, de apedreamientos y toda serie de cosas. Y ese Pablo hace 4 viajes misioneros. En el segundo viaje misionero funda la iglesia de Corinto. Entonces vamos a hablar de Corinto. En esa época, les decía, la potencia dominante era el Imperio Romano, y había una provincia muy grande, poderosa, que era la provincia de Acaya. Acaya, para que lo tengan en su mente, es lo que hoy correspondería a Grecia, la parte sur de Grecia, para que ustedes miren cómo se extendía ese imperio romano. Y Corinto era la capital de la provincia de Acaya. ¿Y qué tenía de especial Corinto? Bueno, vamos a hacer un paralelo con nuestras ciudades en las cuales habitamos. Era una ciudad en la cual había gran comercio, había intercambio fluvial, había agricultura, había ganadería,
había muchos recursos naturales, había también una presencia grande del dinero, y todo se compraba, todo se vendía, y allí en Corinto funcionaba la iglesia de la diosa Afrodita, que era la diosa griega del amor, y allí había cerca de 1000 sacerdotisas a disposición del que tuviera dinero. Entonces era una ciudad como de las que habitamos, donde había toda suerte de riquezas, pero en la cual reinaba el pecado de una manera rampante. Y allí es donde va Pablo a predicar. Y esa ciudad de Corinto, desde el punto de vista espiritual, había mucha desunión, había falsas doctrinas, había idolatría y gran pecado sexual. Incluso en la iglesia del Señor, allí pues confluían los griegos, los judíos y toda suerte de personas. Y es importante, hermanos, tener en cuenta que a esa iglesia que funda Pablo allí en Corintio es a la cual él escribe esta segunda carta. Y es importante tener en cuenta que él lucha contra el estamento político, social, religioso de esa época, pero con ese fuego él lleva el mensaje allí de Jesucristo. Y esa situación hace que en esa iglesia se presentara toda suerte de circunstancias. El mensaje específicamente acerca del aguijón en la carne está en esta segunda carta a los Corintios que escribe el apóstol Pablo. Entonces sigamos adelante. Lo que describe Pablo en esta porción es que él podía gloriarse y vanagloriarse, porque él cuenta, y lo vamos a leer ahorita, que 14 años atrás él fue llevado en el espíritu al tercer cielo, al paraíso, dice él, y que allí recibió la revelación que hoy vamos a compartir. Y dice que él se pudiera gloriar de eso, pero ahí es cuando menciona que para que no se gloríe exageradamente, le ha sido dado un aguijón en su carne, para que no se sobreexalte, para que se humille. Y dice la palabra del Señor que 3 veces ha solicitado al Señor que se lo quite, pero el Señor no se lo quita y le contesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, con este preámbulo, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor. Segunda de Corintios 12, versículo 1, dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero hablaré de las revelaciones que recibí del Señor. Y dice allí que él, habla en tercera persona, fue llevado 14 años atrás y que recibió la revelación que hoy vamos a compartir. Y dice así: para la grandeza de las revelaciones no me exaltase yo desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Y estuve investigando acerca de qué significaba el aguijón en la carne. Una primera que habla de una enfermedad física de Pablo. Pablo no tenía buen aspecto físico, era una persona enfermiza, parece que tenía malaria por esos viajes, también parece que tenía migrañas y que era malo de los ojos, que no podía hablar bien. Entonces hay unos que dicen el aguijón en la carne al cual se refiere Pablo es su salud física. Otros dicen no, a la soberbia, el envanecerse, vanagloriarse, en ser orgulloso, en lo que el pastor Rodrigo nos ha enseñado, en controlar nuestro ego. Y por eso en ese pasaje 5 veces se menciona el sobrevalorarme,
Y tendencia, lo que dice allí, es que el aguijón en la carne que él sentía era el dolor, porque su pueblo, los judíos, habían crucificado al Redentor y que esa crucifixión no los había llevado a transformarse. Pero esta tarde yo quiero decirte, hermano, no tienes que enredarte en tratar de averiguar cuál era específicamente ese aguijón en la carne. Porque tú, como yo, como todos, tenemos un aguijón en nuestra carne para que no nos sobreexaltemos desmedidamente, como dice Pablo. Y agrega algo muy importante que hay que mirarlo también en el contexto. Dice, un mensajero de Satanás que me abofetee. Entonces dice, tengo un aguijón en mi carne para que no me sobreexalte. Un aguijón en la carne que es un mensajero de Satanás que me abofetee. Y es interesante entender lo que Pablo quiere decir con mensajero de Satanás. Y esto nos evoca el libro de Job. El libro de Job, ¿por qué? Porque en el libro de Job hay una conversación entre Dios y Satanás. Y allí está Dios intercediendo por Job. Y dice, Job es justo ante mí. Dice, no hay otro como él en la tierra. Dice Dios, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y cuando Satanás escucha eso, dice, pero claro, él es así, porque tú has cercado toda su casa. Él tiene trabajo en sus manos, tiene toda la bendición. Y entonces dice así Satanás a Jehová, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema de ti en tu misma presencia. ¿Y qué le contesta el Señor a Satanás? He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, le dice a Satanás. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Notemos, queridos hermanos, que aquí es Dios el que autoriza a Satanás a mortificar a Job. No es Satanás el que pasa por encima del Señor para mortificar a Job. Y esto es muy importante porque cuando la Escritura dice aquí un mensajero de Satanás para que me abofetee, lo que significa en el fondo es que primero Dios está sobre Satanás, que Satanás está bajo la potestad de Dios, pero que a veces Dios permite situaciones y circunstancias a manera de aguijón en tu carne y en mi carne para que no nos exaltemos demasiado. Porque al que se exalta demasiado, Dios lo mira de lejos. Y ninguno de nosotros aquí quiere que Dios lo mire de lejos. ¿Cómo continúa ese relato bíblico? Dice Pablo, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Y esto traía a mi espíritu que 3 veces Pedro negó a Jesús. Y 3 veces Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y él 3 veces contesta, sí, Señor, sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y 3 veces también dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo pasa adelante y dice, pase de mí esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta del cielo? Pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta porción, queridos hermanos, es muy importante, porque fíjate
que tal como le sucedió a Cristo, nos sucede a nosotros. Y a Pablo, puede que muchas veces le hayamos dicho, Señor, pase de mí esta copa. Y que la respuesta que nos haya dado sea la misma que le dio a Jesús, la misma que le dio a Pablo, la misma para ti, la misma para mí. Porque la copa había que beberla. Pero dice la Escritura que del cielo vino un ángel para fortalecerlo. Y este es el mensaje que Dios nos trae hoy. Porque Él utiliza estas circunstancias, incluso a Satanás, para lograr un propósito en su vida. ¿Cuál es ese propósito en su vida? La propia Escritura en el versículo 9 dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y lo que el Señor nos está enseñando con esta porción es que no es importante nuestra gracia, no es importante nuestro esfuerzo, lo que nos preocupemos, lo que nos esforcemos. Lo que importa es hallar gracia delante de los ojos del Señor. Y aquí está la fórmula perfecta. Porque Él dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, es que ese poder y esa gracia del Señor pueden obrar en nosotros. Mientras nosotros seamos personas orgullosas, personas prepotentes, personas que pensamos que por nuestros propios méritos podemos alcanzar todas las cosas que anhelamos, ese día el Señor se va a alejar de nosotros. Entonces, queridos hermanos, en el versículo de cierre dice así el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. Y concluye, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y parecería una contradicción aparentemente, pero cuando tú reconoces tu debilidad, es que te haces fuerte. Porque cuando te humillas, cuando confiesas tu debilidad, es que hallas la gracia del Señor. Es cuando el poder puede operar en ti. Porque si no lo haces así, vas a chocar con el Señor. Recuerdo que en mis clases de la universidad, un profesor nos contaba una anécdota en la cual les estaban enseñando latín y entonces había un muchacho que intervenía mucho y pedía la palabra y el profesor lo miraba y le decía, tienes una gran capacidad. Y este muchacho se sentía feliz. Y en la otra clase intervenía y el profesor le decía, tienes una gran capacidad. Y entonces un día el muchacho le dice, profesor, yo que tengo esta gran capacidad merezco un 5. Y el profesor le contestó, una vasija, entre más vacía esté, más capacidad tiene. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos vaciemos de toda esa doctrina que tenemos en nuestra cabeza de que nosotros en nuestras propias fuerzas podemos hacerlo. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, cuando aceptamos ese aguijón en nuestra carne, vamos a poder ver el poder del Señor, su gracia operando en nosotros, porque cuando nos hacemos débiles, nos hacemos fuertes. Bueno, queridos hermanos, hemos escuchado esta poderosa palabra de Pablo, esta palabra que aplica para ti y para mí en este día. Y si hoy tú has escuchado esta poderosa palabra y ha entrado en tu corazón, quiero pedirte, si es la primera vez que estás con nosotros, es la primera vez que escuchas una prédica, una enseñanza,
o si ya llevas algunos años en el Evangelio, quiero que repitas esta oración conmigo porque es de gran bendición. Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón. Reconozco que el pecado me había alejado de ti. Pero hoy quiero que entres a mi vida. Toma control de mi corazón, mente, alma, espíritu y gobierna sobre ellos. Ya no quiero, Señor, hacer lo malo. Quiero ser un hijo tuyo, un discípulo tuyo. Y te pido en esta tarde que escribas mi nombre en el libro de la vida y que confieses mi nombre delante de Jesús para que yo vea la salvación y comparta la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Hermanos, qué gusto haber compartido con ustedes este momento y queremos enviarte un mensaje. Si tú quieres iniciar o continuar una vida diaria, permanente con Jesús, contáctanos. Si algo de este mensaje te inquietó o si quieres una copia de lo que aquí dijimos, contáctanos al 318-223-0269 para poder compartir las grandes promesas que el Señor tiene para ti. Un abrazo y contáctanos para poder crecer juntos de la mano con el Señor Jesucristo. Amén.